Bueno, muy bien. Ahora formalmente vamos a dar inicio a esta actividad que, como ustedes saben, se enmarca en este ciclo de UNIPE virtual que ya se viene realizando hace un tiempito. De hecho, ya es la tercera presentación, la del día, la de esta semana. Como saben, va de lunes a viernes, son muchas las actividades de distintas áreas, y esta en particular que va a estar llevando adelante Gabriel Libod, de quien voy a decir un par de cositas más en breve, se enmarca dentro del área de filosofía. ¿Sí? En ese sentido, quería mencionar simplemente, como para que también ustedes lo sepan y que quizá hagan correr la bola, que nunca viene mal, que UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, este año va a lanzar, justamente va a iniciar sus carreras de profesorado y de licenciatura en filosofía. ¿Sí? Este año se estrena esta apuesta de la UNIPE, y bueno, lo que hace Gabriel Libod, que ustedes van a estar apreciando en breve, también se enmarca dentro de las actividades que se desarrollan en la UNIPE y tienen, como verán, una impronta claramente filosófica. Bueno, les digo entonces dos palabritas sobre Gabriel y ya le paso la palabra a él. Gabriel es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente en varias casas de estudio, entre ellas la UNIPE, también la UBA, la UCA y la Universidad de San Andrés. Supo ser becario doctoral de CONICET y participó en varias reuniones científicas, congresos y proyectos de investigación. Tiene publicados libros y artículos en su área de especialización, que es la filosofía política, tanto antigua como moderna y contemporánea. Y con ese currículum, Gabriel pensó en esta charla que quizás les haya convocado por un motivo o por otro, supongo que eso va a aparecer, pero que va a permitirnos darle una vuelta al viejo y querido, o no tan querido en algunos casos, Sócrates, ¿no? También como signo de ciertos problemas pedagógicos o de ciertas apuestas pedagógicas. Pero bueno, hasta ahí yo. Ahora, Gabriel, la palabra es tuya. Dispón de ella. Muchas gracias, querido Ese, por la presentación. Gracias a quienes se conectaron por el interés. Y gracias también a la UNIPE por organizar bueno, este ciclo de encuentros que siempre son muy estimulantes. Espero estar a la altura. Y también por celebremos la ocasión de lanzamiento de la carrera de filosofía, respecto de la cual este personaje del que vamos a estar hablando hoy tiene mucho que ver. Quizás es el culpable de que la filosofía exista, probablemente, ¿no? Bien, les quiero primero, antes que nada, antes de presentar incluso la actividad, sacarme de encima esta cuestión. Les dejo un link en el chat donde van a poder encontrar un PDF con los textos que vamos a estar leyendo hoy. Son bastantes páginas, pero es como para que tengan el material por si después de que los vayamos punteando un poquito, voy a compartir pantalla y los vamos a estar viendo, los vamos a estar como scrolleando un poquito juntos, pero de pronto después tienen ganas de leer este material, y como algunos de estos textos no son tan fáciles de conseguir, no están disponibles, les paso ahí un pequeño handout, un PDF con los recortes de los textos. Entonces, les presento más o menos la actividad. La idea sería compartir con ustedes un recorrido de lectura por tres escenas dialógicas o conversacionales, tres conversaciones en las que se ve en acción a una de las figuras más importantes, uno de los héroes fundadores de, digamos así, cualquier sistema del saber o cualquier universidad, ¿no? en este marco universitario en el que nos movemos, pero probablemente también de cualquier escuela o de cualquier institución educativa o pedagógica, ¿no?
una especie de padre fundador de la pedagogía occidental, una especie de modelo cuyo método parece haber sido revolucionario y parece haber sido el culpable de que hoy, más de 2000 años después, algo así como la filosofía siga existiendo, ¿no? La lectura que vamos a estar compartiendo propone hacer foco en algunas de las estrategias socráticas, sobre todo a partir de ciertos interrogantes contemporáneos, ¿no? La idea es, en estas conversaciones, medir lo que aparece en el texto, o las estrategias que vamos a estar viendo de Sócrates como docente, con lo que serían nuestros parámetros de lo que entendemos que debe ser un buen docente y nuestras propias experiencias, ¿no? Y armar, permitir que el texto, o facilitar el texto como para que funcione como una plataforma de pensamiento y de reflexión sobre nuestras propias prácticas. Y entonces la idea sería como hacer una breve exposición. La dinámica de hoy sería hacer una breve exposición inicial. A veces la brevedad va a ser un poco relativa, porque la idea es darles materiales como para poder darle volumen a la lectura de Sócrates. Pero voy a tratar de hacer lo posible porque ese momento sea lo más breve posible, como para en un segundo momento poder darnos una conversación o poder estar charlando sobre cómo cada una de nosotros estamos pensando o estamos imaginando o sintiendo en nuestras propias experiencias algunas de estas maneras socráticas de llevar adelante la relación de enseñanza-aprendizaje, digámoslo así, ¿no? Entonces, en definitiva, el objetivo siempre va a terminar siendo reflexionar sobre nuestras prácticas, que es algo que siempre es bienvenido. No merece la pena seguir enseñando si uno no está dispuesto a revisar sus propias estrategias. Esto lo hacemos naturalmente, ¿no? Pero bueno, a veces con ocasión de algunos textos y algunas preguntas o interrogantes, se pueden acelerar estos procesos o se pueden llevar hacia algún lado en el que se empiecen a mover o se sigan moviendo estos ejercicios reflexivos, ¿no? Bien. Entonces, dentro de las preguntas que nos vamos a estar haciendo, como dice el subtítulo de nuestra presentación, ¿fue Sócrates tan buen docente como dicen? Vamos a ver este punto. ¿Envejeció bien su ideal de formación o de educación? ¿O llegó la hora de buscar otras fuentes de inspiración más acordes con los tiempos que corren? Ahí Lidia está compartiendo pantalla. Perdón. Eso, Lidia, te pedimos que no Ahí va. compartas pantalla. No sé cómo es que puede hacerlo en realidad, pero por las dudas ni lo intenten. Lidia, todo bien, si querés compartirlo lo podemos compartir después, pero aguantemos un poquito. Yo también quería compartir algunas cosas, de hecho podemos empezar compartiendo pantalla. Buena sugerencia de Lidia. A ver si puedo poner esto. Compartir. ¿Por qué no me aparece? Momento de compartir pantalla. Ahí va. Siempre hay algún problemita a la hora de compartir, al menos hablo por mí, ¿no? Un segundito. No me aparece pantalla. Ahí está, ahora sí. Disculpen. Bueno, primera escena, ¿no? Les dije que quería compartir 3 escenas. La primera escena que vamos a compartir tiene que ver con un textito de este sujeto, este gran escritor argentino, que se llama El Comienzo, ¿no? El texto. Escritores Borges, ya sabemos cómo se llama. Vamos a leerlo rápidamente. 2 griegos están conversando. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí.
Perfecto. Uy, me pasé. Dos griegos están conversando, Sócrates, acaso, y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Es uno de los últimos textos de Borges, está en Atlas 1984. La fotito es Borges en la isla de Creta, y nos pone frente a una primer representación de lo que sería la relación educativa, la conversación filosófica, ¿no? En aquella época era parte de lo mismo. Y lo que tenemos es la idea según la cual la filosofía está hecha de conversación, ¿no? Y donde la conversación y cualquier relación pedagógica, ¿no? El elemento de la conversación es fundamental, y sobre todo una conversación que no es una conversación agonística, ¿no? Donde haya personas pensando en usar las palabras como medios o instrumentos de combate. Sino, o sea, no piensan en ganar o en perder, no importa quién le gana a quién. No importa convencer al otro, en el sentido de persuadirlo como si ese fuera el fin fundamental del empleo de la palabra en este tipo de interacciones, ¿no? Discursivas, sino sobre todo la búsqueda de la verdad, ¿no? Algo así. Hoy en día suena un poco extraño, son palabras que parecen aludir a tiempos pasados, pero en algún punto la idea sería eso. La verdad sería una especie de círculo con relación a cuyo centro estamos todos a la misma distancia, ¿no? Como si no fuera de nadie, como si fuera algo que se busca, y como si hablar fuera tomar algún tipo de camino en dirección a esa búsqueda, sin estar nunca muy seguros cómo va a terminar esa conversación, si verdaderamente llegará a destino o no, y donde en esa conversación se utilizan instrumentos racionales, puramente racionales, ¿no? No hay mito, no hay metáfora, no hay religión, digámoslo así, no hay teología, no hay plegaria, no hay magia, es la búsqueda de los principios racionales de la realidad, ¿no? En fin, algo así, dicho como muy en general. La idea sería, a partir de esta estampa del método socrático, tratar de examinar los textos, ¿no? del propio Sócrates, ver si en algún momento de esos textos logramos encontrar otras posibilidades de interacción o de representación del perfil de Sócrates, y ver en qué sentido podemos hacerla concordar con esto, si es que eso es algo que nos interesa. Y si no, ¿por qué son dos versiones distintas? Tratar de pensar eso. Me refiero a versiones distintas porque vamos a estar analizando dos textos que se llaman, que pertenecían a todo un género literario en la época. La época a la que nos estamos refiriendo es el siglo IV antes de Cristo. ¿No? La filosofía, yo podría afirmar como una especie de hipótesis de trabajo que la filosofía nace a partir de la escritura de diálogos socráticos. Es decir, los textos escritos que tenemos y que son los primeros textos propiamente filosóficos, en el sentido en que aparece la palabra filosofía, en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a entenderla, son los textos de los discípulos de Sócrates, entre ellos Platón. Esto es importante y sería como una especie de pequeño souvenir semi-erudito que les pretendo ofrecer y que tiene que ver con todo un revival de
el interés por lo que se conoce como los socráticos menores, ¿no? Como si hubiera un síndrome de hermano mayor acá, respecto de los herederos de Sócrates, ¿no? Los discípulos de Sócrates, como si por el hecho de que Platón fue un gran escritor y fue el que llevó a su perfección el diálogo socrático como género literario, nos olvidáramos de toda una enorme masa de textos que en su momento circuló, en los que Sócrates era el personaje fundamental del diálogo y donde el tema o el eje o el motivo estructurante de la escritura era replicar más o menos lo que hacía Sócrates en sus conversaciones habladas, ¿no? Es curioso estar hablando de textos socráticos porque nosotros sabemos que Sócrates no escribió nada, ¿no? Pero bueno, así como pasó con Cristo, hubo otros que escucharon su palabra y se dedicaron a ponerla por escrito. Y Platón no fue el único. Hay muchos diálogos que están perdidos, muchos otros que subsisten solo fragmentariamente, pero en un momento fue una especie de boom editorial. Ahora les doy unos pequeños datos, pero en el siglo IV a.C., esta idea de presentar a Sócrates como un personaje real y concreto en una conversación ficticia, pasa a ocupar un lugar central en una gran cantidad de textos de formato dialogado que lo tienen como protagonista. Respecto de la cantidad, es muy sorprendente las obras publicadas durante el primer cuarto del siglo IV a.C., o sea, los primeros 25 años del siglo IV, o sea, entre el 300 y el 325 a.C., los escritos superaban los 300 libros. En 25 años se escribieron 300 libros donde Sócrates fue protagonista de esas conversaciones. Si uno se quiere hacer una idea, en promedio, durante 25 años apareció una obra por mes. O sea, todos los meses aparecía, si hiciéramos esta especie aparecía un nuevo diálogo socrático, ¿no? Tuvo una especie de gran boom y después se fue como eclipsando, sobre todo porque hubo un hermano mayor muy hábil que terminó como capturando toda la atención, al menos leído desde hoy, ¿no? Muchos de esos diálogos no se terminaron copiando, y sabemos que lo que no se copió durante la Edad Media no nos terminó llegando, según el filtro de la transmisión textual. No nos vamos a meter con eso, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una de las razones por las cuales se llaman menores a estos escritores no reside en su calidad literaria. De hecho, vamos a leer un socrático que es espectacular, la manera que tiene de presentar a Sócrates, y que por lo general se lo desconoce en el ámbito de la filosofía. Sino sobre todo por el hecho de que no tenemos textos conservados en su totalidad. Subsisten así siempre como fragmentariamente, por menciones de otros y demás. Bien, podría seguir hablando de esto porque a mí me apasiona, pero voy a dejar todo este perfil más académico de lado, solamente para hacer una apuesta mínima o sumarle a este contexto algo un poco más importante desde el punto de vista de nuestro tema. La pregunta por la educación es algo que surge como imperioso y una pregunta urgente, digámoslo así, en la coyuntura del siglo IV a.C., ¿no? Antes dije del 300 al 325, pero me equivoqué, del 400 al 375, tendría que haber dicho, porque vamos contando antes de Cristo de atrás para adelante. Sócrates se muere en el 399. Recuerdan, la muerte de Sócrates no fue natural, ¿no? Por decirlo así, fue artificial, fue provocada por una condena a muerte, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Y de alguna manera uno de los cargos de esta acusación a Sócrates tenía que ver con ¿cómo se llamaba? A mí me sale ahora corrupción de menores, pero es algo así como no me acuerdo cómo estaba traducido, pero es algo así como enseñarles a los jóvenes cosas que se apartan de las costumbres tradicionales de manera tal que sea perjudicial para su vida, ¿no? Digámoslo así. Pero en aquella época, en los escritos socráticos se ve ese testimonio. Esta pregunta era absolutamente fundamental, ¿no? ¿Cómo trazar
la delgada línea entre formarlos y deformarlos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué sería formar jóvenes y qué sería deformarlos? Sobre todo en polémica con las estrategias de formación tradicional, ¿no? Que eran por lo general dependientes de otras figuras de sabios en aquella época, ¿no? Previas a la emergencia del perfil del filósofo, ¿no? De la filósofa. Había un par de filósofas en Grecia, así que vale también la disyunción de la incluyente, digamos así. Filósofos o filósofas. Y en el contexto del siglo IV también es muy importante la pregunta por la educación, dado que es la época de la fundación de escuelas. Antes no existían establecimientos educativos de la misma manera que empiezan a existir en el siglo IV, ¿no? Obviamente después, a medida que vamos evolucionando en el tiempo, va pasando más tiempo, van apareciendo instituciones educativas cada vez más complejas y más explícitamente formuladas como tales, ¿no? En aquella época era embrionario, pero son los primeros establecimientos de enseñanza-aprendizaje que se ponen en una sede y que invitan a los discípulos a sumarse a algún tipo de filósofo de renombre, ¿no? Como ejemplos tenemos la academia, que funda Platón en Atenas, o el liceo, que también en ese mismo lugar funda Aristóteles, ¿no? Dos ejemplos, pero también estaba la escuela de Isócrates, por ejemplo, que era un orador. No es Sócrates, sino Isócrates, con una I latina antes. Era un orador, un discípulo de los sofistas. Isócrates era discípulo de Gorgias, y había fundado una escuela de retórica, que estaba enfrente de la Academia de Platón. O sea que gran parte de la lucha entre Platón y el sofista era a dónde va a obtener tu pibe o tu piba o vos mejor educación. ¿Del lado de acá o del lado de allá? De la ancha avenida, o de la avenida que separa ambas escuelas, ¿no? La retórica y la filosofía. Probablemente esa pelea entre Sócrates y los sofistas no era del siglo V, sino una estilización propia de los problemas que vienen a la hora de definir el saber y de lo que significa transmitirlo en la experiencia del siglo IV, ¿no? Y básicamente eso es lo que quería marcar, ¿no? El comienzo de estos movimientos de institucionalización educativa, frente a la cual empieza a emerger una especie de carácter innovador del enfoque socrático, ¿no? Que viene a desafiar la manera que enseñaban los poetas o la manera que enseñaban los primeros pensadores que fueron llamados filósofos a posteriori, ¿no? Los llamados presocráticos. En la manera de periodizar la filosofía queda claro que Sócrates es un antes y un después, y no me parece que eso no es una pura convención, tiene asidero, me parece, en lo que fue la historia. Bien, eso por lo que tiene que ver con la contextualización, les decía, yo cortaría acá y me parece que sería interesante meternos directamente en los textos, ¿no? Es decir, empezar a ver estos logoi socraticoi, o sea, discursos escritos a la manera de Sócrates, podría ser la traducción, discursos a los Sócrates, ¿no? Conversaciones a los Sócrates. Yo seleccioné dos, especialmente, vamos a ver cómo venimos de tiempo, en función de que si se hace muy larga la primera parte porque no logro reducir el material, nos quedamos con esto y cualquier cosa se lee en el PDF el segundo texto. Pero les presento los dos textos, las dos otras escenas que quería introducirles en este recorrido de lectura, que son un libro de Jenofonte que se llama Recuerdos de Sócrates, que es un libro espectacular donde aparecen anécdotas sobre Sócrates, pequeñas piezas de interacción dialógica, donde Sócrates está ahí, pequeños textos logoi socraticoi dentro de un gran compendio. Les seleccioné del libro cuarto, capítulo 2, una conversación con un tal Eutidemo. Ahora nos vamos a meter en este texto que me parece sencillamente excepcional y es muy desconocido, o sea, es una especie de clásico olvidado totalmente hoy, y habla muchísimo de Sócrates o de cómo Sócrates enseñaba, que es lo que nos interesa a nosotros. Y después, otro texto ya de Platón,
de la primera etapa de Platón, que era la más cercana al género literario conocido como logos socráticos. Después Platón empieza a escribir conversaciones muy extensas, casi parecidas a tratados, ¿no? Y donde se resuelven las preguntas, y no era como el género del logos socráticos, donde los temas quedan abiertos, y donde hay una invitación al pensamiento, en la cual la pregunta es un motor fundamental, y no aparecen respuestas. No queda clara cuál es la justicia, cuál es la definición de justicia, ¿no? Por ejemplo, en el Critón, un diálogo inicial de Platón, es fundamental saber qué es la justicia. Claro, ¿cómo vamos a poder vivir sin saber? Pues termina el diálogo y no sabemos lo que es la justicia. En ningún momento la dicen la respuesta. Todos los primeros diálogos de Platón, en la época en que estaba más cerca de la muerte de su maestro, este primer cuarto del siglo IV antes de Cristo, conservan esas características de textos profundamente problemáticos, donde se esbozan preguntas sin que asome ningún rasgo de respuesta positiva, ¿no? Todavía Platón no introduce lo que se llama la teoría de las ideas. Esta teoría de Platón, que aparece recién en los diálogos medios, como por ejemplo Banquete, República, Fedro o Fedón. Después, más adelante, Platón sigue escribiendo, pero es para otra ocasión eso. Entonces, sobre los textos de Platón, estos socráticos de la primera parte, yo quería mencionarles o escoger algunos pasajes del Eutifrón. Es un diálogo muy interesante, en el cual Sócrates discute con un sacerdote, o con el hijo de un sacerdote, con respecto a qué es la piedad. Como algo así, como parte de la pregunta por la justicia, está la piedad. ¿Cómo nos relacionamos con los dioses? ¿Cuál debe ser la manera en que el ser humano se predispone ante la divinidad? Bien, esa sería la presentación del recorrido. Empecemos con el texto de Jenofonte. Les voy a mostrar acá algunas cosas que pueden llegar a hacer ruido con respecto a la imagen que tenemos de Sócrates, o quizás no, pero estaría bueno verlo en acción como para después juzgar si es bueno o mal docente. Vamos a ver sus prácticas, ¿no? Y las prácticas están plasmadas en estos textos, que muchos de ellos eran, por supuesto, son todos inventados, son textos estilizados, pero en el fondo siempre está presente la práctica docente de Sócrates. Entonces estaría buenísimo ir a ver, bueno, ¿por qué se supone que Sócrates es el primer docente occidental, como decíamos antes, o el fundador de la pedagogía, o en fin, una nueva manera de enseñar? ¿Qué sería eso? ¿Y cómo se puede compatibilizar con la imagen que vamos a empezar a ver ahora de Sócrates, un poquito discordante respecto de la que vimos en la primera escena, en la que Borges nos presenta a un Sócrates de las características que ya estuvimos viendo, ¿no? En este texto lo que vamos a ver es, vamos a ver a Sócrates con sus discípulos ejecutar una especie de destrucción, o, sí, no me sale otra palabra, está como tratando de hacer que un joven que es autodidacta y que se dice muy, muy sabio, bueno, admita que no sabe nada, y entonces, en todo caso, después de admitir que no sabe nada, tratar de ver si lo suma como parte de sus discípulos, pero en esa estrategia en la que él demuestra o trata de demostrarle a su interlocutor alumno que no sabe nada, pone en juego toda una serie de recursos que, bueno, son como mínimo discutibles, ¿no? Hoy en día. Vamos a verlos en concreto y después reflexionamos sobre ellos, si les parece. Voy a explicar, dice Jenofonte, cómo se comportaba con los que creen que han recibido la mejor educación y se enorgullecen de su sabiduría. Se había enterado de que el bello Eutidemo había reunido una gran colección de escritos de los poetas y sofistas más famosos, y a consecuencia de ello pensaba ya que se destacaba sobre los jóvenes de su edad en sabiduría, y tenía las mayores esperanzas de aventajarlos a todos en capacidad de hablar y de actuar. Cuando uno lee esto en un diálogo antiguo,
dice, quiere ser político. O sea, quería dedicarse a la política, ¿no? Capacidad de hablar y de actuar en el contexto de la asamblea, de la democracia ateniense del siglo V, siglo IV, quiere decir eso, ¿no? Lo primero que hizo Sócrates, al enterarse de que Eutidemo, a causa de su juventud, no iba todavía al ágora, entonces no se iba a poder encontrar con Eutidemo en esa plaza pública en la que circulaban muchísimas de las conversaciones de la ciudad-estado de aquella época, hace lo siguiente, comienza a hacer una especie de acting, en la que va a tratar de ir a buscar a este sujeto para demostrarle que no sabe nada. Lo primero que hace es organizar una especie de acting muy elaborado, dentro del cual va a pasar hablando en una voz lo suficientemente alta como para que este Eutidemo, que estaba dentro de una guarnicionería, acá dice, una guarnicionería, hoy podríamos decir una talabartería, un negocio de cueros, trabajaba ahí, quería que lo escuchara, ¿no? y sin dirigirse directamente a él. Entonces, primer parte del acercamiento del docente Sócrates al futuro alumno Eutidemo es pasar con algunos amigos suyos, acá dice, fue allí con algunos amigos suyos, uno le pregunta en voz alta lo siguiente: si Temístocles, ¿no?, un famoso general ateniense, había destacado tantísimo entre sus conciudadanos por el trato con algún sabio, ¿no?, por haber sido formado por algún sabio, o por disposición natural. La pregunta es si podés ser hábil político por talento natural o necesitas un cierto tipo de formación. Obviamente Sócrates va a estar convencido de que sin formación no podés hacer nada. Ese es uno de los pilares de la enseñanza socrática, ¿no? Por naturaleza, no sé, puede ser, pero en definitiva es bajarle el precio al talento natural y subírselo a una adecuada formación con algún sabio. Sócrates, que quería provocar a Eutidemo, dijo que era una simpleza, creer que en las artes de poca monta no se llega a ser importante sin la ayuda de maestros eficaces, ¿no? En cuestiones de poca monta, no puede uno ser importante sin la ayuda de maestros eficaces, y la función más importante de todas, que es el gobierno de la ciudad, sería extraño que pueda surgir espontáneamente en los seres humanos, ¿no? Si necesitas maestros para convertirte en zapatero, ¿cómo no vas a necesitar maestros para convertirte en gobernante, en político, ¿no? ¿Cómo no va a haber una formación de dirigentes si aceptamos que tiene que haber formación de zapateros? Pasa diciendo esto en voz alta como para pincharlo, ¿no?, al otro, como para que el que escucha se quede craneando, ¿no?, se quede pensando a ver qué es lo que está diciendo, etc. Bien, ahí termina este acting, pasan y se van, lo dejan craneando al pobre Eutidemo. En otra ocasión, otro día, sigue este proceso de cooptación casi de Sócrates respecto de este Eutidemo. Otra ocasión en la que Eutidemo estaba presente, viendo que rehuía la compañía y evitaba dar la impresión de admirar a Sócrates por su sabiduría, le dijo, ¿no? Todavía no le habla directamente, sino que sabe que está ahí presente, aunque se hace el distraído, Eutidemo. Sócrates habla contemplándolo y tirándole algunos dardos por elevación. Es evidente, amigos míos, que una vez que haya alcanzado la edad, Eutidemo aquí presente, por su manera de conducirse, cuando la ciudad proponga alguna moción sobre un tema, no se abstendrá de dar consejo, ¿no? Él va a opinar. Y yo creo que ya tiene preparado un hermoso proemio para sus discursos políticos, cuidando que parezca que no ha aprendido nada de nadie. Fíjense cómo empieza a burlarlo, empieza a ridiculizar a su alumno, a su todavía no alumno, pero a quien Sócrates ya lo está considerando como alguien que merece la pena, al menos que pertenezca al círculo de sus discípulos, ¿no? Si no, no le estaría dedicando toda esta energía. Este sería el discurso de este Eutidemo, que quiere parecer que nunca aprendió nada de nadie. Ciudadanos atenienses, nunca aprendí nada de nadie, ni después de oír hablar de personas competentes en palabras o en hechos, busqué un encuentro con ellos, como tampoco me preocupé de tener un maestro entendido.
sino que por el contrario, me he pasado la vida evitando no solo aprender nada de nadie, sino incluso aparentarlo. A pesar de ello, os aconsejaré lo que se me ocurra espontáneamente. ¿Cómo podría alguien defender un discurso de estas características? ¿No? O sea, lo está poniendo, es como una apuesta en absurdo, como una especie de estrategia de reducción al absurdo retórica, ¿no? Un proemio de este tipo sería adecuado para los que pretendieran obtener el cargo de médico en la ciudad. O sea, miren lo ridículo que sería empezar un discurso así. Pasémoslo al registro analógico de la medicina. Imagínense un médico que dice, que quiere que los ciudadanos atenienses lo nombren médico de la ciudad, sería útil empezar así su discurso. Nunca aprendí de nadie, ciudadanos atenienses, el oficio de médico, ni intenté tener como maestro a ningún médico. He pasado la vida evitando no solo aprender de los médicos, sino incluso dar la impresión de haber aprendido este oficio. A pesar de ello, dadme el cargo de médico, que yo intentaré aprender experimentando con vosotros. Ridiculiza totalmente el enfoque de quien cree que puede cumplir con adecuación a cualquier tipo de oficio sin la formación adecuada, ¿no? Pero esto que no admitimos para la medicina parece que se admite para la política, como si cualquiera pudiera ser político, ¿no? Lo dejamos ahí, no es por ese lado que me interesaba plantear la actualidad de Sócrates, pero de pronto, ojo, porque cualquiera habla de política sin tener la más mínima formación, y está bien porque es una democracia, está buenísimo que todo el mundo opine, pero es como una tentación. Las personas hablan muchísimo de política sin tener la más mínima preparación, de una manera inversamente proporcional a como se permiten hablar de medicina o de ingeniería o de otras artes que son incluso menos importantes, entendían los griegos, que la política. Pero en fin, dejando de lado este punto, o si quieren lo retomamos después en la conversación, fíjense cómo el efecto que causa, todos los presentes se echaron a reír. ¡Qué tarado que es Eutidemo! Todos burlándose del pobre Eutidemo, que en ese momento estaba pasando bastante mal. Segunda vez que Sócrates le dedica gran energía a ponerlo en ridículo, ¿no? Como era evidente que Eutidemo estaba prestando atención a las palabras de Sócrates, aunque seguía evitando decir algo personalmente, como si creyera que con el silencio se rodeaba de una fama de prudencia, en ese momento dijo Sócrates queriendo poner fin a esta situación, y ahí le va a hablar directamente Sócrates, ¿no? Y entonces, en fin, va a ser otro ejercicio donde lo va a poner en ridículo directamente, ¿no? Lo dejo para no leer tanto, pero básicamente se trata de eso. Fíjense la sofisticación literaria de la descripción. Está bien que no se entiende enseguida cuando lo leemos, pero si le ponemos un poco de contexto se ve las sutilezas del diálogo socrático, como está escrito por Genofonte, ¿no? Bien, esos eran al principio los discursos de Sócrates, mientras Eutidemo escuchaba, pero cuando se dio cuenta de que éste prestaba más atención y escuchaba con mayor interés, cuando se fue solo a la guarnicionería, a la talabartería, fue y se sentó al lado de Eutidemo, ¿no? Va y lo encara personalmente en soledad, ya sin otros para ridiculizarlo, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué va a hacer? Porque quizás es el momento donde puede haberle dado un par de palazos, no sé, le va a regalar algún tipo de caricia, o lo va a tratar de, no sé, decirle algo lindo, ¿no? Dice alguien adentro de nosotros, porque ya es suficiente crueldad. Bueno, van a ver que esto recién comienza, o sea, es prácticamente una escena de tortura a la que Sócrates va a someter a este pobre pibe que se cree que puede hacer las cosas bien en política y en el saber, sin tener la formación adecuada y eludiendo siempre cualquier formación bajo la idea de ser un autodidacta y desplegar su talento de manera natural. Dime, Eutidemo, lo encara directo con una de las preguntas socráticas. ¿Es verdad que has reunido una colección de las obras de los hombres que han adquirido fama de sabios? ¿No? Como que le va y le tira un anzuelo para que le cuente algo de él, y uno dice, bien, le está dando un poquito de aire. No le va a dar nada de aire. El oxígeno que le está dando se lo va a sacar enseguida. Una escena de asfixia intelectual casi va a ser.
Sí, Sócrates, le dice el otro muy contento porque lo está teniendo en cuenta. Y todavía las sigo reuniendo, ¿no? A todas estas frases de filósofos o eminencias que han escrito sobre la política. Esperen que tengo que mover esto. Termino de ver lo que dice. Perdón. Ahí. Sí, por Zeus, Sócrates, todavía las sigo reuniendo. Perdón. Hasta que pueda tener el mayor número posible. Ahí está. Bueno, por era, dijo Sócrates, te felicito por haber preferido sabiduría en vez de tesoros de plata y oro. Es evidente que en tu opinión el oro y la plata no hacen mejores a los seres humanos, mientras que las sentencias de los sabios enriquecen con la virtud a quienes los poseen. Eutidemo se alegra, ¿no? Vemos surgir la alegría en el alumno o en el interlocutor al escuchar las palabras. Parece que Sócrates aprueba, no encuentra correcta su aproximación a la sabiduría, y Sócrates, al advertir esto, y estaba encantado con aquel elogio, empieza a soltarle lo siguiente. ¿A qué clase de bondad quieres llegar, Eutidemo, recurriendo a estos escritos? ¿No? ¿La bondad de quien es médico? No. ¿La bondad de quien es arquitecto? No, Sócrates. ¿La bondad de quien es geómetra? No. Bueno, la bondad de quien es rapsoda o poeta, ¿no? Distintas figuras de sabios. ¿No será, Eutidemo, que aspiras a la virtud por la que los hombres se hacen políticos, administradores capaces de gobernar y ser útiles a los demás y a sí mismos? Sí, Sócrates, esa es la virtud que necesito. Pero qué bien, le dice Sócrates, ¿no? Por Zeus, aspiras a la virtud más bella y a la más grande de las artes. Es un arte de reyes y se llama arte real. Buenísimo. Ahora, ¿reflexionaste si es posible llegar a ser bueno en ese arte sin ser justo? Sí, he reflexionado mucho y no es posible, sin justicia, llegar a ser un buen ciudadano. ¿Y lo conseguiste? ¿No? Bueno, no voy a parecer menos justo que otro cualquiera. Bien, entonces empieza ahí a envolverlo en cuáles son las obras de la justicia, cuáles son las obras de la injusticia. Le empieza a decir entonces que por qué no le hace una lista de cosas justas e injustas. Voy a pasar un poco más rápido esta parte. Y lo que se va a dedicar Sócrates es a darles contraejemplos de cada uno de los ejemplos que menciona Eutidemo, ¿no? Cuando diga que parte de la injusticia es mentir, le va a decir algo así como, y está bien mentir cuando vos sabes algo que después va a llevar a la muerte de otra persona. ¿Está bien mentir ahí? Bueno, no está tan bien. Bueno, entonces, ¿es justo o injusto? ¿No? O sea, lo que va a hacer Sócrates es prácticamente una operación muy sucia de enredar al otro con palabras como para llevarlo a que todo lo que había elegido como justo y como injusto no sea al fin de cuentas tan justo lo justo ni tan injusto lo injusto, hasta que se demuestre que no sabía nada de lo que es justo y lo injusto, pero sin ningún argumento de peso, solamente con este tipo de contraejemplos tirados de los pelos, donde uno dice, bueno, está bien, es cierto que mentir en ciertos contextos o en ciertas ocasiones no es un vicio o una incorrección moral, sino que, bueno, se puede llegar a justificar. Pero otra cosa distinta es que por ese ejemplo, entonces haya que decir que de ninguna manera nunca mentir puede ser considerado una injusticia, ¿no? O sea, es un argumento totalmente falaz eso. Yo puedo afirmar que es incorrecto mentir como una regla general y después también afirmar que hay algunas excepciones a esa regla general, sin que ello implique una contradicción, ¿verdad? Bueno, Sócrates de esto no dice nada y directamente lo hace caer en contradicciones de ese estilo. Si vos dijiste que mentir podía no ser injusto en algunas circunstancias, entonces estás diciendo que mentir no es necesariamente injusto. Bueno, lo confunde, lo empieza a destruir, empieza a romperle todas las convicciones que tiene el alumno. Entonces uno empieza a poner en cuestión un poquito esto del método socrático, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con eso que se nos ha vendido, ¿no? Como que Sócrates siempre partía de los conocimientos previos del alumno. ¿Vieron esto de la mayéutica, esta palabrita rara que era el arte de dar a luz? Sócrates se comparaba con su mamá, que era partera, y él decía, yo también soy como un obstetra espiritual, ¿no? Yo ayudo a dar a luz al concepto de la misma manera que mi mamá ayuda a dar a luz bebés. Entonces,
él mismo se pone en un lugar donde, al parecer, la enseñanza no es de cosas que no están en el alumno. Y uno dice, bien, qué contemporáneo que es el saber de Sócrates. Está buenísimo. Ahora, ¿dónde lo vemos en este tipo de escenas? En este tipo de escenas, casi que cualquier saber previo del alumno es sistemáticamente destrozado. Destrozado hasta llegar al quiebre espiritual de esa persona. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Bien, con lo cual uno empieza a decir, bueno, esto que aparece en la tradición como un rasgo de Sócrates, que parece haber una construcción conjunta de la relación de enseñanza-aprendizaje, parece que no tiene un correlativo con algunos de los textos, sobre todo que elegí, ¿no? que recorté como para provocar al pensamiento, ¿no? Para poder evaluar a ver si tiene sentido este tipo de prácticas, o tenemos que decir, es hora de cancelarlo a este tóxico, ¿no? Bien. Les voy a hacer rápidos, después léanselo de la lista porque es muy gracioso, o sea, y es muy falaz, es muy sucio, es un juego muy tremendo el que hace Sócrates, y termina directamente mostrando, o... Esperen, que trato de saltear un poquito más. Bien, miren cómo de esta primera confianza en sí mismo que muestra el alumno y que uno dice, bien, es función del buen docente, ¿no? Fomentar la confianza del alumno en lo que sabe, no rebajarlo, no humillarlo, ¿no? Es como un básico de la relación docente, casi de la relación interpersonal, pero en la relación docente es fundamental no humillar al interlocutor, sobre todo si es un alumno y sobre todo si uno quiere que esté bien predispuesto para la enseñanza. Después de esta escena de primera confianza en sí mismo, miren cómo termina después de todos estos contraejemplos, que es como una especie de tormenta destructiva de contraejemplo tras contraejemplo, para mostrar que todo lo que eligió el otro como ejemplo de justicia e injusticia revela que no tiene idea de lo que es lo justo y por lo tanto menos aún puede llegar a pretender enseñar a otros qué es lo justo y mucho menos ejercer el arte de la justicia en la administración de la justicia pública, ¿no? En el sentido de lo común, en el sentido de ser custodio de las instituciones públicas de la polis, ¿no? Que es lo que él quería hacer. En la página 169, bueno, por ahí un poquito antes ya. A ver. Un poco antes también, les voy a poner dos. Por los dioses, Sócrates, dice acá en el numerito 23, los numeritos que están al costado de las fuentes. Yo estaba totalmente convencido de que estaba dedicado a una filosofía con la que mejor pensaba que me educaría en lo que conviene a un hombre que aspira a ser un hombre de bien. Pero ahora, ¿cómo te imaginas lo desalentado que estoy cuando me doy cuenta de que después de tantas fatigas ni siquiera soy capaz de responder a tus preguntas sobre lo que es más necesario saber y sin tener otro camino que me conduzca a ser mejor? Acá tenemos un momento donde uno dice, bueno, Sócrates, ya está, cortala, ya está. Te acaba de decir esto, vos llegó el momento de decirle, bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No. Sócrates dice, bueno, fuiste alguna vez a Delfos, como que arranca de nuevo, no le da ni un espacio, ni un momento, y ahí termina. ¿Leíste que dice conócete a ti mismo? Bueno, y te conociste, bueno, otra escena donde lo termina reduciendo al absurdo, donde lo termina haciendo quedar como un ridículo ante los lectores, digamos, ¿no? Esta vez no había nadie dando vueltas, pero sí con el objetivo de mostrar que en realidad no sabía nada. Termina mostrando que en realidad no tiene idea de lo que significa las cosas más importantes de la política, y no solamente justicia e injusticia, sino que no sabe cómo se define la democracia, no sabe lo que es un pueblo, no sabe qué es un ciudadano, y ni siquiera sabe cómo determinar quiénes son pobres y quiénes son ricos, que sería algo que sería fundamental para cualquier político poder diagnosticar, ¿no? Sobre todo a la hora de hacerse cargo de la administración de la justicia y del gobierno, ¿no? De una ciudad. Bien,
miren cómo termina toda esta conversación. Voy a acelerar un poquito porque si no nos vamos a colgar mucho. Así termina esto. Es evidente que mi propia estupidez me obliga a reconocerlo, ¿no? Y voy pensando que para mí lo mejor sería callarme, pues probablemente no sé simplemente nada. Así termina esta especie de demolición socrática del interlocutor alumno, y se marchó completamente descorazonado, leo la última frase, despreciándose a sí mismo y convencido de que en realidad era un esclavo. Miren cómo termina esto. Obviamente después sigue, pero yo lo corté acá especialmente porque me quería quedar con esta escena. Miren cómo es ese primer encuentro entre Sócrates y su interlocutor alumno, sobre todo teniendo en cuenta que Sócrates ha sido puesto como ejemplo de maestro emancipador. Vieron en el texto de Rancière, El maestro ignorante, aparece un elogio de Sócrates, donde Sócrates aparece o es representado como alguien que libera. Yo no veo que esté liberando a nadie, sobre todo lo que está diciendo, si escuchamos el texto está diciendo que se marcha convencido de que en realidad era un esclavo. Eso no es emancipar personas, ¿no? O al menos no parece a simple vista. Bien, primer punto como para después ponernos a conversar entre nosotros. Aclaro que estos interrogantes los dejo así abiertos y después vemos a ver qué hacemos con ellos, porque yo sigo leyendo estos textos y sigo encontrándome con escenas que me causan una gran perplejidad, sobre todo a la hora de evaluar la práctica docente de Sócrates desde un punto de vista más contemporáneo. Pequeña cuestión así rápida del Eutifrón y ya cortamos y nos ponemos a conversar. En el Eutifrón aparece, tercera escena que estamos presentando, aparece un Sócrates saliendo de tribunales con la acusación que le han hecho de no creer en los dioses de la ciudad, corromper a los jóvenes y bueno, los cargos que llevaron a su condena, ¿no? Y se encuentra con otro que también, que venía a denunciar a su padre, un joven que venía a denunciar a su padre, que se dedicaba a ser sacerdote, ese joven, era una especie de religioso. Y la pregunta le dice, bueno, ya que sos un experto en religión, me encantaría saber, bueno, ¿qué es la piedad? ¿No? ¿Cuál sería esa parte de la virtud que llamamos la justicia referente a los dioses? ¿No? ¿Qué sería lo que vos podrías mencionar como piedad? Y lo que vamos a ver, si ustedes lo leyeran, yo ahora lo voy a hacer rápido como para poder avanzar y dar lugar a nuestra conversación para no perdernos en cuestiones así puntuales de los textos o de cosas que por ahí después podemos profundizar si quieren en nuestra conversación. La idea sería que en el curso del diálogo en ningún momento aparece ninguna solución a qué sería la piedad. Es una parte importante. Uno está diciendo, bueno, está bien, ¿qué sería ser piadoso? ¿No? Ser respetuoso de los dioses. ¿Cómo lo podemos definir? Sócrates está preocupado, como ustedes saben, por llegar a la definición del universal, ¿no? Lo que significaría la piedad en sí, no la piedad para esta o tal otra persona, o en tal contexto o en tal otro contexto. Es una preocupación universal, no importa el contexto. Yo quiero llegar a una definición de la piedad que sea válida en cualquier contexto, dice Sócrates. Y siempre pasa que los interlocutores de Sócrates arrancan poniendo ejemplos, ¿no? en lugar de empezar por las definiciones. Y toda la educación socrática tendría que ver con llevarlos a que busquen el universal y que no se queden en los ejemplos. Ahora, lo que va a suceder en esta conversación en particular es que la manera de Sócrates de llevar a su interlocutor al universal, esta manera tan tajante, tan cortante, tan repulsiva de buscar todo el tiempo la contradicción en su contrincante, como para descorazonarlo, como para tirarlo abajo, como para ganarle, ¿no? Muy distinta de la imagen de Borges, ¿no? No piensan en ganar ni en perder. Acá hay un Sócrates que solo piensa en ganarle al otro con cualquier estrategia, incluso apelando a las peores falacias, ¿no?
lo que vamos a ver, les decía, en este diálogo es casi una colección de falacias socráticas como para destruir a su oponente, que no logra cautivar al oponente, que el oponente se cansa, le dice, ¿por qué no terminás solo? La verdad que me aburrí de todo este juego, no, o sea, no consigue el efecto buscado en ese sentido, ¿no? Este tipo de conversaciones. En el sentido de que, o al menos según lo que parece, no toma en cuenta nada de lo que el otro le diga, o más bien toma en cuenta lo que el otro le diga en la medida en que pueda darlo vuelta con palabras y apelando a razonamientos totalmente discutibles, ¿no? Leo un par de frases así sacadas de un resumen como para no tener que ir viendo el texto, porque son bastantes páginas, son 24 páginas que estoy queriendo reducir en 3 minutos, así que voy a hacerlo más rápido y más fácil, leyendo unas cosas que tengo apuntadas en el resumen mío. La definición de Eutifrón, ¿no? Como para arrancar, después de que dice, Pío es lo que hago yo, vengo a tratar de custodiar a los dioses y que no se cometan crímenes, entonces lo denuncia a su padre porque mató a alguien, algo así. Empieza proponiendo una definición que sería: Pío es lo que agrada a los dioses, ¿no? O sea, la persona pía es la persona que agrada a los dioses. Y enseguida empieza Sócrates a buscarle la quinta pata al gato, o buscarle el pelo al huevo de las palabras de su interlocutor. ¿Qué pasa si los dioses discuten entre ellos? ¿No? Y si discuten entre ellos lo que agrada a un dios, pues que no agrade al otro, empieza así, ¿no? Como para que el otro empiece a dudar de sus respuestas. Si es cierto, van a llegar mensajes contrapuestos, incompatibles entre sí y probablemente contradictorios, y no puede ser que los dioses quieran A y no A en el mismo sentido y al mismo tiempo, ¿no? Y después termina diciendo que los dioses no disienten entre sí, y que por lo tanto está mal la definición. Entonces dice, ¿por qué no das una definición que incluya a todos los dioses, ¿no? Sin necesidad de hacer esto? Bueno, entonces le dice, la piedad consiste en ocuparse de los dioses, ¿no? En ofrecer un tipo de servicio a los dioses, servir a los dioses, y sobre todo en lo que tiene que ver con cómo hacer plegarias y cómo hacer sacrificios. Llega el interlocutor a dar esta compleja definición que no parece del todo incorrecta, ¿no? El oficio del sacerdote parece tener que ver mucho con eso. A lo que Sócrates arranca diciéndole, entonces es como una especie de comercio, ¿no? Enseguida, después de que aparece una definición bastante compleja, es que entonces es como un comercio, ¿no? Es como una especie de arte comercial. Ahora, ¿te preguntaste alguna vez qué ventaja podrían sacar los dioses de nosotros o de nuestros dones, de esos que les damos en el sacrificio? Como si yo te pido algo para que, yo te ofrezco esto para que después vos me des tal cosa. ¿Qué es? Un comercio que hacemos con los dioses. ¿Y de qué le sirve al dios? Enseguida lo que está haciendo es llevando la definición para el lugar más fácil de hacer caer en contradicciones para mostrarse como ganador frente a un oponente o a un interlocutor que está casi funcionando como un oponente. O sea, es una situación directamente polémica, agonística, ¿no? de discusión. Nada que ver con la imagen de Borges. Y finalmente, bueno, sigue todo esto de la misma manera y todo termina sin ninguna respuesta, de vuelta, ¿no? El clásico de los diálogos socráticos, en este caso de Platón y de cualquier otro diálogo socrático, en el que nunca se nos ofrecen las respuestas de los conceptos por los que se está indagando. En el caso concreto y puntual de esta conversación, miren cómo termina. A ver, se puede leer un poquito más arriba. La 241. Por tanto, porque si tú, bueno, tenemos que examinar otra vez desde el principio, ¿no? Llegamos al final de la conversación y Sócrates lo lleva a una contradicción y le dice, entonces si vos admitís esta contradicción, entonces tenemos que empezar de nuevo. ¿Qué es lo pío? Después de 22 páginas, otra vez, ¿qué es lo pío? Porque yo en lo que a mí depende no cederé hasta que lo sepa. No me desdeñes, sino que aplica tu mente a ello lo más posible y dime la verdad. Tú lo conoces mejor que ningún otro hombre, y entonces no te voy a dejar ir hasta que me lo digas.
porque si tú no conocieras claramente lo pío y lo impío, es imposible que nunca hubieras intentado, a causa de un asalariado, acusar de homicidio a tu viejo padre. O sea, lo que vos mismo venís a hacer acá al acusar a tu padre, parece ser que tendrías que conocer lo que es pío o impío, si no, no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? Que hubieras temido ante los dioses arriesgarte temerariamente si no obrabas rectamente y hubieras sentido vergüenza ante los hombres. Por ello sé bien que tú crees saber con precisión qué es lo pío y lo impío, así que dímelo. Otra vez de nuevo, está por empezar el diálogo de nuevo. Y Eutifrón le dice, ¿sabes qué, Sócrates? Paso. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo prisa y es tiempo de marcharme. Como si le estuviera diciendo, sos un pesado, no te aguantamos más, ojalá que te maten pronto, ¿no? Era parte del sentimiento que Sócrates generaba en sus interlocutores, por algo lo mataron. O sea, se ve que había mucho consenso en que era bastante insoportable, ¿no? ¿Qué haces, amigo? Sócrates se le cae, ¿no? Es como lo peor que le puedes hacer a Sócrates. Seguí solo porque la verdad que me cansaba. Te alejas, derribándome de la gran esperanza que tenía, de que tras aprender de ti lo que es pío y lo que no lo es, me libraría de la acusación de Meleto, uno de los acusadores de Sócrates, demostrándole que, instruido por Eutifrón, yo era experto en cosas divinas y que entonces nunca obraría a la ligera. No me digas que no soy religioso y que enseño otros dioses de mi ciudad, porque estuve conversando con Eutifrón, me acaba de mostrar que es lo pío, y yo acá le puedo demostrar a mi acusador esto, pero no, es como que con la ironía trágica, ¿no? Uno termina sabiendo el final, y hubiera estado bueno que hubiera tenido un buen argumento Sócrates para mostrar que no era ateo o no enseñaba el descreimiento religioso a los jóvenes, a la falta de fe. Pero bueno, lamentablemente es como si le dijera, me estás matando, me estás llevando a la muerte si vos no me das esta definición. Y el otro sigue su camino, no le importa nada, ¿no? En fin, dos selecciones bastante arbitrarias, por supuesto, ya sé lo que están pensando, de lo que sería la interacción de Sócrates, pero las elegí con el objetivo de poner el foco en este Sócrates. Incluso en la República o en otros textos aparece bastante, solo que en dosis más reducidas. Un Sócrates que no escucha, un Sócrates que no tiene en cuenta para nada los saberes previos del alumno, donde la construcción conjunta no le importa en absoluto, sino que lo que le interesa a él es construir un lugar de autoridad para sí mismo a costa de transformar al otro en un esclavo, a costa de someter al otro dentro de la arena dialógica, ¿no? Y entonces, muy distinto de lo que sería esa especie de Sócrates educador, emancipador y maestro de libre pensamiento, ¿no? Es decir, parecería ser más bien una especie de agresivo, o sea, está disfrazando de libre pensamiento una agresividad fundamental que tiene y que verdaderamente no sé por qué lo seguimos considerando como un buen docente si esta parte de su procedimiento es tan importante. Recuerdan que el método socrático, o así llamado método socrático, reconoce como primer momento a esta modalidad refutativa, ¿no? Donde en la conversación Sócrates trata de mostrarle al otro que sus creencias no sirven. Pero se supone que después viene una segunda parte en la que Sócrates, dialogando con el alumno, bueno, ya deja de apelar a falacias para que el otro renuncie a sus creencias, sino que se dedica más bien a ayudarlo a parir el universal, digámoslo así, el concepto. Ahora, se ve muy bien acá que no en todos los casos esto llega a buen puerto, y sobre todo, ver si verdaderamente es una buena estrategia, sobre todo pensando en términos contemporáneos, como para generar relaciones sanas de enseñanza-aprendizaje. No veo qué rédito se pueda sacar de la sistemática demolición de los que son nuestros alumnos, ¿no? Es muy claro que hay muchos momentos que opiniones que dicen los alumnos no tienen lugar y tenemos que encontrar alguna manera de desactivarlo, pero tenemos que hacer lo que hace Sócrates, ¿no? ¿Es un buen ejemplo Sócrates para nosotros como docentes? Esa sería un poco la pregunta, y como yo estoy totalmente perplejo por estos textos, me gustaría saber lo que opinan, ¿no? Yo daría un momento de comienzo ya a algún tipo de conversación donde veamos si esto
nos puede servir como para empezar a pensar en nuestras propias prácticas, si tuvimos o tenemos algunos momentos donde somos muy parecidos a Sócrates, y si los tenemos, ¿cuál es la función de esos momentos? ¿Cómo debemos operar en esas circunstancias? Y si hay disponible algún tipo de método. A mí me encantaría que el método socrático sea un método. O sea un procedimiento, un conjunto de pasos donde hace esto, esto y esto y vas a tener éxito y vas a ser un buen docente. Pero al parecer ni Sócrates lo entendía así, ni termina siendo tan fácil de reducir a un algoritmo esto, ¿no? Si no, ya habría máquinas enseñando. Me parece que eso no es tan fácil todavía, digamos todavía, ¿no? No sabemos. Bien. ¿Qué opinan? ¿Me callo un poco? Me voy a mutear, como se dice en Zoom, como decimos en Zoom, y voy a dejar de compartir. Perdón por lo desprolijo un poco de la exposición, pero me di cuenta de que si seguía leyendo se iba a ver 2 horas monológicas y no paré de decir que la filosofía está hecha de conversaciones y por lo tanto mejor conversemos, ¿no? Porque, ¿no? Decir que la filosofía está hecha de conversaciones y hablar solo no parecen ser estrategias muy coherentes. Entonces me muteo, escuchemos lo que ustedes aporten, si tienen algo que les haya disparado, y veamos qué hacemos con este legado de Sócrates, porque si hace falta lo cancelamos y no lo tomemos más en cuenta. Quizás es ese tóxico que hay que cancelar, se lo merece. Bien, escucho. Ahí Sabrina dice en el chat: siempre traté de demostrarle a mis estudiantes las 2 caras de Sócrates. Bueno, quizás no puede hablar, pero ahí ese saludando, no lo pude ver. Estoy viendo recién cosas del chat que no pude ver, perdón. Bien. ¿Cómo las 2 caras de Sócrates? Sabrina, si podés abrir, y si no, seguí escribiendo y ahora te seguimos leyendo. Soraya abrió micrófono con ganas de decir algo o por error. Creo que por error. No fue por error. No, fue por error, pero igual me gustaría agregar algo. Vamos, me parece que es interesante Sócrates como filósofo, pero no para llevarlo como docente, porque si él destruye de tal manera al alumno, no lo dejas con ganas de que aprenda algo o que tenga validez su palabra, digamos. Eso es lo que me gustaría agregar. Buen filósofo, muy bien, pésimo docente, ¿no? Pésimo docente. Bien, ¿todos de acuerdo con esta imagen? Yo, en principio, me convencieron. ¿No? A ver, ¿por qué? No, porque me parece, o sea, desde mi visión de estudiante, porque yo todavía no ejerzo como docente, pero desde mi visión de estudiante yo creo que estas son las situaciones en las que nos hace repensarnos, ¿no? O sea, cuando uno se cuestiona a sí mismo también, comienza a cuestionar lo aprendido, y me parece que es desde ahí donde se construye. No desde destrozarlo, ¿no? Obviamente que no, desde el destrozo de lo que uno sabe, pero sí me parece que está bueno porque rompemos con muchas ideas que venimos acarreando, ¿no? Que desde la misma formación uno las toma, y el cuestionar esto también nos hace crecer. O sea, me parece que está bueno desde que no todo está dicho, me parece desde ahí, desde esa mirada. O sea, yo lo veo así, como que, bueno, Lisa, está bien, vos me estás cuestionando lo que yo pienso. Perfecto, vos me estás redoblando la apuesta, entonces está en uno superarse o no. Desde mi punto de vista, como dije, desde estudiante. Muy bien, gracias Diana. ¿Está Juan? Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Yo preguntaría por la primera persona que vimos después del diálogo que tuvo con Sócrates, si la persona, con todos esos conocimientos sofistas que tenía de los poemas y todas esas cosas, pensó o no pensó después de hablar con Sócrates, porque hasta ahora él era un contenedor de conocimientos vomitados por otros. Después de Sócrates, ¿pensó o no pensó? Y él solo se dijo que era el docente. ¿Qué tiene que hacer con el alumno? ¿Meterle conocimiento
o que el alumno empieza a pensar por su cuenta? ¿Qué escuela queremos? ¿La escuela que aporta un contenedor para llenarlo de cosas? ¿O que sean sujetos y seres humanos que, a diferencia de las máquinas, pensemos? ¿Qué hizo Sócrates? ¿Logró que la persona piense o que no piense? Aporto eso, nada más. Muy bueno. Seguimos anotando las preguntas, después hacemos varias rondas si quieren. Esto es lo más interesante. Ya te dejo, Julio. Interesante este punto. El docente tiene que meterle nociones al alumno como si fuera un tupper, ¿no? Que va llenando, o se trata de desarrollar un pensamiento crítico autónomo. Bien, ¿no? O sea que parece que hay un momento de todo esto. Habrá que quizás sacarle un poco la intensidad agresiva, o habrá que ver cómo lo hace uno, pero quizás es un momento bastante importante de ser docente. Al menos según Juan, parece algo fundamental, según Diana también. ¿Qué piensa Julio? A mí se me ocurre pensar en Sócrates un poco más arraigado al contexto, a su contexto histórico. Juan recién hablaba del sofismo, y a mí se me ocurre pensar en un Sócrates comprometido en una batalla contra los molinos del relativismo. Se me ocurre pensarlo de esa manera, ¿no? Hoy por hoy se me ocurre también pensar una docencia de nuestra, ¿no? Nuestra docencia en un espacio tan democrático, realmente democrático, como son nuestras escuelas, gracias a la cultura, la historia, no sé, a la Pachamama, o a lo que nosotros creamos, o a lo que le podamos atribuir esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que entenderlo a Sócrates en su contexto por ahí le da un poco de permiso, pero no sé si lo traería hoy en esta refutación casi traumática. Pero bueno, recién, por ejemplo, lo uso yo al término que uno termina. Nosotros, por ahí, los que tuvimos la formación esta, que estudiamos tanto el latín y el griego en algún momento, analizamos etimológicamente todo. Juan recién hablaba de los alumnos. A mí me gusta mucho decir estudiantes, y el alumno ese no es el que carece de luz, y muchas veces es el que nos viene a traer la luz. Lo digo como docente, ¿no? También pensar en términos de Sócrates traído a este momento de la historia no me parece que sea tan conveniente. Pero... ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Por qué no te parece recomendable para este momento? ¿Qué tendría este momento? Que quizás es cierto, yo para entender mejor tu posición, sin ánimo Sí, a de... mí me parece que hoy por hoy construimos, es una construcción de todos, ¿no? De todos y todas, ¿cómo podríamos decirlo? No sé, de todos, de todes. Yo creo que esta búsqueda de la verdad hoy por hoy tiene que ser muy genuina en esto, ¿no? De escuchar todas las voces, y nuestras escuelas son espacios que de democracia no tienen que ser demagogia, ¿viste? No tiene que ser una definición, un espacio en el que todos, por así decirlo, en un discurso vacío, ¿no? Si nosotros a nuestros pibes no los escuchamos, si no tratamos de construir con ellos, ¿qué es nuestra escuela, ¿no? Eso que ese tupper, ese recipiente que dice Juan, que nosotros tenemos que meterles información así como sin significado, sin sentido, ¿no? Entonces, por ahí, hoy por hoy, este método socrático, este Sócrates como figura del docente, no, 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 no. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sergio. A ver. Ahí va. Bueno, a mí me parece, digamos, lo primero que no lo conocía el texto, no había entrado a Sócrates o introducido desde esa perspectiva. Lo segundo que me parece importante, digamos, y que rescata un poco casi al final del texto, que también lo decías vos, Gabriel, el texto y el contexto, ¿no? ¿En qué momento se produce el diálogo de Sócrates con, bueno, no me sale ahora el nombre, ¿Con Eutidemo, el primero? Claro, no, el último. Eutifrón.
Autiflor. Parece ser, digamos, los momentos finales de Sócrates, y también, digo, en ese sentido, el maestro, el contexto y la desesperación por justificar una vida de, si se quiere, también de hacer docencia por parte de Sócrates, y en el sentido de lo que Juan también hace rato decía, que es un poco generar un proceso de movimiento hacia el interior del sujeto que aprende, del estudiante, como decía hace rato el compañero también. Digo, en este sentido, el texto moviliza y necesitas por ahí pensar otros momentos en la vida, incluso de quien se propone enseñar, ¿no? O sea, que la mayoría de nosotros lleva adelante esta práctica cotidianamente, y me parece que son momentos que también hay que tener en cuenta. Digo, no voy a apelar en esto en un discurso hacia las cuestiones de la emotividad, pero sí me parece que es importante, es fundamental comprender el contexto en el cual se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje, o se producen estos diálogos súper interesantes, que en este caso, como no lo conocía, digo, se ve a un Sócrates quizás en sus últimos momentos, y quizás la paciencia de nosotros, no sé si sería la misma que la de Sócrates, de intentar desde el no abandono metódico justificar su práctica y su vida y su forma de ver y de pensar. Digo, ¿cuántos de nosotros ante una acusación de esto renunciaría a todo lo que piensa? A nosotros nos han tocado de cerca regímenes injustos. Somos hijos, quizás la mayoría veo somos jóvenes, todavía, digamos, relativamente jóvenes, quizás no hemos vivido la dictadura como un proceso conjunto, pero digo, ¿cuántas veces uno debe renunciar a lo que piensa, a lo que estudia, a lo que profesa, por otras obligaciones? Digo, y en este sentido a mí me gusta también, no justifico Sócrates, me parece, digo, si tomarlo al pie de la letra, como decían recién los compañeros, es no comprender, digamos, que las prácticas necesitan de contexto, ¿sí? Pero que renueva hacia lo interior, y para pensar sirve un montón. Digo, y para mí lo último, eso de haber visto a Sócrates ahí en sus últimos momentos, como que bueno, digo, ¿sí? ¿Cómo no va a apelar a llevarlo al extremo al otro, siempre y cuando sea desde la cuestión dialógica, ¿no? Dialogal del método? Eso es mi aporte. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay varios aportes donde también prestémosle atención al contexto, ¿no? Es cierto que la operación que proponemos es bastante irrespetuosa del contexto, en el sentido de que esto es Sócrates y qué hacemos hoy, ¿no? Pero bueno, está muy bien, ¿no? Por eso es importante siempre estar viendo lo del contexto. Ahora seguimos hablando de eso. Está Wanda, que quiere compartir también. Hola. Bueno, hola Gabriel, la intervención me encantó. Bueno, hola a todo el grupo, a todos los colegas y estudiantes presentes. Yo, la verdad, bueno, no tengo formación en filosofía, soy profe. Lo tengo que vincular estrictamente a mi práctica docente, y toda la intervención me hizo pensar en que este Sócrates no tiene en cuenta la diversidad de sujetos, ¿no? Es como pararte enfrente y pensar que hay un sujeto único, que no trabajamos con la diversidad de sujetos, me refiero a distintas variables, partir de distintas etapas del conocimiento, partir de variables socioeconómicas distintas. Entonces, no quiero juzgar a Sócrates con el dedo, digo, pero me parece que este Sócrates nos invita a pensar a un alumno único y homogéneo, como si no hubieran diversidades de subjetividades con las que uno trabaja. Ya dije las variables, ¿no? Sociohistóricas, de conocimiento, educativas, la franja etaria también, ¿no? Y por el otro lado, lo vinculo también con el debate que hubo en las escuelas secundarias sobre el uso de tecnologías digitales en pandemia. Con esto quiero decir que, si bien estamos en un contexto donde la tecnología digital, digamos, es vital, en este momento la estamos usando de hecho, pero parecía como si no usábamos los docentes el Classroom, no había posibilidad de aprendizaje, como si la tecnología digital hoy en día reparara
el conocimiento, como si el uso de ese medio fuera a producir estrictamente conocimiento. Cuestión que la vuelta a la presencialidad nos hizo repensar si esto era tan así, ¿no? Si solamente el uso de la tecnología digital genera conocimiento. Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Wanda. Muy bien, muy buenos los aportes hasta ahora. ¿Alguien más que quiera pronunciarse sobre qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este Sócrates? ¿Qué hacemos con esta herencia? ¿Nos podemos considerar herederos en este sentido de Sócrates? Hasta ahora se dijeron distintas respuestas, ¿no? Pero bueno, alguien más que quiera quizás, no sé, decir su opinión o cómo lo vive en sus clases, si tuvieron momentos así socráticos que después se quedaron pensando y dijeron, no me habré puesto demasiado Sócrates cuando me ensañé con tal opinión de tal persona. Vieron que a veces uno vuelve de la clase o termina la clase y se queda revisando. Yo a veces, al menos me pasa bastante, ¿no? Ese momento donde uno dice, uy, esto que le dije a ese me parece que me pasé, ¿no? Como algo de cierto exceso en eso de que, bueno, sí, esta es la misión, esto tiene que hacer el docente, y a veces el contexto, como decía recién Wanda, las distintas inserciones de los interlocutores, bueno, no están todos igualmente bien predispuestos ante la misma estrategia, ¿no? Pero eso que tiene que hacer, que nosotros rediseñemos las estrategias de acuerdo con cada alumno, es decir, hay como algunas preguntas que uno puede seguir haciendo en la conversación. Escuchemos a Ana, que ahí levantó la manito. Estás muteada, Ana. A ver ahí. Uy, no se escucha. No sé si les pasa a los demás, pero no se escucha Ana. Oh, qué lástima. A ver. Como si estuviera silenciada, no. No, ahí está. Silenciar. Reactivar el audio. Ay, qué lástima, Ana. Parece que ibas a decir algo. Si no, tipealo. Ahí sugiere Juan. Por ahí lo podés tipear. No es lo mismo, pero bueno. Algo es algo. Bien. Mientras viene la pregunta de Ana, la intervención de Ana, ahí dice Lidia. Muchas veces quedo pensando en mis clases luego de haber finalizado, a veces muchos días después continúo. Me gustan los aportes. Sí, es ese momento donde la pregunta de fondo es, ¿estoy siendo un buen docente o estoy siendo un docente pésimo? ¿No? Estoy siendo todo lo contrario de un docente. Es una pregunta que no es, uno podría hacer que, ¿qué buscas? ¿La idea universal del docente? No, estamos queriendo vislumbrar esos momentos de nuestras propias prácticas en los que esta pregunta late de una manera muchas veces intuitiva, no explícita, y que en el fondo siempre está, ¿no? Esto que hice, ¿está bien o está mal? ¿Tengo que seguir haciéndolo o no? Yendo a lo del contexto, ¿no? Es importante ir al contexto. Es probablemente, como decía Sergio, uno de los momentos más tremendos de Sócrates, como si le pusiéramos el micrófono al Sócrates más desesperado y le dijéramos, ¿qué opinás de tal cosa? Es decir, bueno, dimensionemos las palabras. Pero también, por otro lado, uno podría decir, ok, podemos entender esto del Sócrates en ese contexto. Ahora, con respecto a nosotros, y esos momentos medio socráticos que a veces tenemos, ¿no? ¿Tenemos que seguir reproduciéndolo o no? Por ahí es propio de alguien que está desesperado y entonces no sigamos haciendo la socrática, ¿no? Porque por ahí es complicado, ¿no? Hay que ver la manera en que se hace la socrática, o qué querría decir la socrática. Sobre todo estamos pensando ese supuesto primer momento del método, con 1000 comillas, socrático, en el que tenemos que refutar las opiniones incorrectas de nuestros alumnos. Tenemos que favorecer ese momento donde, bueno, no vale todo. Y en este sentido tenemos que poder
incluso pasar a discutir más allá de los contextos, de cada situación histórica, de cada trayectoria individual, pensando en lo que aportaba Wanda, y tratar de ver si no hay ahí algún tipo de principio racional en la posición de Sócrates, obviamente sacándole todo lo desagradable, ¿no? Porque hay partes muy desagradables, un Sócrates excesivamente burlón. Es una caricatura, pero es una caricatura que sirve por ahí para poder hacer foco en algo que por ahí también nosotros como docentes hacemos, y que quizás no esté mal, quizás, no sé, ahora vemos a ver si están bien, están mal. Dale, Ana, a ver si ahora podemos escucharte. Qué lástima. Perdemos eso. No sé qué hacer. En términos de administrador no tengo ahora ninguna idea. Ya la silencié y la desilencié. Mi estrategia informática básica es apagar y prender las cosas, pero no sé si funcionaría en este caso. Por ahí apago y se pierde todo, así que si tenés ganas, tipeate algo, y si no, tranqui. Así es la vida. Lástima, siempre está bueno escuchar a todos, pero bueno, en este caso por ahí no se puede. ¿Alguien más que quiera aportar? Bien. Yo me quedé pensando un poco en esto de escribilo, Ana, dice Lidia. Ahí va, bien. Al menos así, muy sintético. No tenés por qué escribir 22 páginas. No lo voy a hacer, no te preocupes, me dice Ana. Bien. Con respecto a lo que veníamos conversando, parecería haber como dos grandes posiciones de lo que fueron enunciando, y sobre todo, bueno, por un lado, está bien quizás en la filosofía, pero no en la docencia, ¿no? Como que si fueran estrategias que en la docencia no tienen lugar ni deberían tenerlo. Y por otro lado, aparece como un momento fundamental en las palabras de ustedes, sobre todo de Juan, ¿no? Fue el más entusiasta en ese sentido. Sabrina dijo también, ¿no? que ser hospitalario es dejar que los alumnos sean sujetos pensantes, ¿no? Y que si en definitiva esta es la justificación de fondo de toda esta agresividad socrática, parecería ser que eso es bastante armónico con nuestros parámetros de cómo debería ser un buen docente. No alguien que hace que los demás repitan como loros los dichos que han coleccionado de los demás, sino que puedan, bueno, estar a la altura de una reflexión, de ser sujetos reflexivos, ¿no? y de tratar de generar esos hábitos desde la enseñanza en los alumnos, las alumnas. No parece ser en ningún caso algo que merece ser dejado de lado teniendo en cuenta algún tipo de contexto. Yo creo que absolutamente eso parece bueno, fuera de cualquier contexto, ¿no? O no sé, qué sé yo. Parecería estar ahí esta cuestión. Cuando los que dijeron que es un pésimo docente y que no deberíamos hacer nunca lo que hace Sócrates, ¿a qué tipo de Sócrates o a qué cosa de todo lo que estuvimos viendo se referiría, ¿no? Yo entiendo a lo que dicen, ¿no? Las estrategias estas de ridiculización, de burla y de todo eso, pero no estarían dispuestos a ver en algo de lo que hace Sócrates un principio racional que merece ser imitado por cualquier docente posible, ¿no? Esto sería como una pregunta que se podría hacer a las personas que creían que no tiene sentido proponer a Sócrates como un modelo contemporáneo. Y después, a quienes dijeron que sí merece la pena, como Juan, también preguntarle eso, si entonces el fin justifica los medios, ¿no? Con el fin de hacer un sujeto pensante, entonces cualquier violencia por parte del profesor está justificada. Digo, preguntas como sin tomar yo posición, ver si se puede seguir la conversación por algún lado, o
como ustedes piensen, o ramificarla hacia otro. Quizás tienen ganas de que esto pase a otra parte y también disparen para donde ustedes consideren. Dale, Juan. No se escucha. A ver. Puede ser que haya un virus. No, estaba muteado, perdón. Esa pandemia No sé si conocen lo que son los rumiantes. Los rumiantes, por ejemplo, son animales que tienen 4 estómagos y en sí cuando uno alimenta un rumiante, no alimenta al rumiante, sino que alimenta la flora bacteriana y la fauna que tiene en sus estómagos, ¿no? Para lograr eso, el rumiante come el pasto, lo regurgita y lo vuelve a masticar, y eso es lo que se llama la rumia. Yo creo que lo que logra Sócrates es que los alumnos rumeen, o sea, incorporar conocimientos, rumiarlos y asimilarlos. Una persona que no piensa es una persona que vive absorbiendo vómitos ajenos, hablando bien socrático, ¿sí? Es atroz lo que estamos diciendo. Pero cuando un docente no logra que un alumno piense, yo doy mecánica y mecanismos, por ejemplo, en 5º año de técnica. Y los chicos vienen con toda una física anterior impuesta por definiciones y no por pensamientos. Por ejemplo, para organizar vectores, hay una frase famosa que es una monja, Sor Cartoa, y uno, acordándose de esas reglas mnemotécnicas como Sor Cartoa, sabe trigonometría, que a los chicos de 3er año les lleva 1 año. Entonces, lograr que los chicos conmigo aprendieron trigonometría en 1 semana, y en 3er año no aprendieron en 1 año. ¿Por qué? Porque en 1 año, en 3º, se lo imponían, no pensaban, y yo lo que trato de lograr es que piensen y logren por sí mismos la rumia y la asimilación que el alumno tiene que tener después de pasar un curso. Yo defiendo a muerte a Sócrates. Gracias. Socrático hasta morir, muy bueno. Qué fea imagen que elegiste. Fue muy buena retóricamente, eso de comer vómitos de otros, pero fue fea. A mí no me estuvo muy, muy eficaz. No quiero ese modelo de enseñanza. No quiero comer vómitos de otra persona. No quiero comer los míos, imagínate. Bien. Ana está ahí escribiendo, la dejamos seguir, pero por ahora lo que ha puesto es lo siguiente. El tema que se me plantea en relación a esta lectura de Sócrates me deja pensando en aquellas situaciones que se nos dan en el aula cuando estamos trabajando sobre cuestiones que rozan nuestras propias convicciones morales o políticas. Muy bien, porque el momento Sócrates no aparece en cualquier instancia, sino que siempre es algo que tiene que ver con las creencias, y donde empiezan a ponerse en juego mis creencias, las creencias de los alumnos, y qué hacemos con ese material. Y no estamos hablando solamente de filosofía. Juan acaba de poner un ejemplo bien técnico, o sea que parece que sucede en todas las disciplinas, no estamos hablando de filosofía, por más que yo esté interesado especialmente en esa rama de la enseñanza. Parece ser cualquier momento de la enseñanza necesita ese punto que es desaprender, un punto de desaprendizaje, ¿no? Como si hubiera que dejar de aprender algunas cosas para empezar a aprender otras, tomando lo que decía Juan, ¿no? Pensando en esto de que para verdaderamente entender y pensar tal o cual área del saber, en este caso la trigonometría, parece que tenés que desaprender un montón de enfoques así medio dogmáticos establecidos y habilitar una franja bastante incierta, donde es fundamental la libertad de pensamiento y la autonomía propia del sujeto para pensar, y que sin eso parecería no haber un auténtico aprendizaje, sino una mera repetición automática, ¿no? A la manera de técnicas de reproducción, de grabaciones, ¿no? Como si fuera un tema de reproductivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería ser que esto de cuestionar lo aprendido es muy importante. Y lo que está tratando de marcar acá Ana quizás es un tema de usar una delgada, ¿no? Una muy difícil de normativizar o de protocolizar este enfoque, cómo lo haces, de qué manera, parece ser importante hacerlo, ¿no? Pero al menos para algunas personas. Y yo creo que las personas que dijeron que Sócrates no tenía lugar lo hacían pensando sobre todo en lo más sucio, esas estrategias sobre todo muy falaces, ¿no? No tanto esto de que sean sujetos de pensamiento autónomo. Me
parece que eso no creo que las personas no estén de acuerdo en que eso es un fin de un buen docente, ¿no? Habría que ver si Sócrates es la mejor manera de lograr eso, o al menos el Sócrates que estamos viendo. Por eso también pensaba que el punto de partida, la primera escena, la de Borges, es algo tramposa, porque es difícil pensar en intercambios, diálogos o debates desapasionados no agonísticos, totalmente. Sí. En ese sentido, todo, exacto, ¿no? Toda discusión y toda intervención está situada en contextos y está situada en parámetros, marcos, que en definitiva se remontan a creencias. Y entonces, esto de pensar que es posible llegar a un espacio de saber purgado de creencias, como si fuera posible eso, es como poner en valor algo que verdaderamente no existe, ¿no? Ese alivio o esa purificación que se dice que el alumno de Sócrates sentía una vez que había sido purgado de todas sus contradicciones. Primero hay que ver si es deseable en ese sentido, o de la manera que lo hace Sócrates, al menos, y después incluso si es posible, ¿no? ¿Es posible llegar a ese lugar donde el alumno se saca de encima sus creencias y aborda algo de manera impersonal y desapasionada, ¿no? Esta es una buena pregunta que está generando, al menos en mí, en la lectura de sus palabras, Ana. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. O sea, ¿cómo lograr? Casi como que es un delicado equilibrio, parece. No es protocolizable, no es pasible de ser convertido en un algoritmo, y por lo tanto la palabra método, en todo caso, habrá que llevarla para otro lado, quizás más a su origen etimológico, que quiere decir camino, más que esta noción de método como metodología, como un conjunto de pasos determinados como para conseguir tal o cual resultado, como si fuera una especie de software, como si pudiera haber una máquina que pueda reproducir esos pasos, ¿no? Al menos por ahora, para nosotros docentes, y hablando desde un registro estrictamente gremial, esto por suerte no sucedió. Así que todavía tiene sentido seguir formándonos como docentes hasta que aparezca el Google Teacher, y ahí sí cagamos todo. Pero al menos por ahora no tenemos el Google Teacher. Parecería ser algo que hacemos los humanos y que no puede ser transformado en software o en algoritmo. Y que es parte de un arte bastante delicado que consiste en poder corregir o intervenir en las creencias de nuestros alumnos sin violencia, o a la vez con la delicadeza necesaria, decían un poco más arriba, cómo tener ese tacto, ¿no? O esa manera de combinar, por un lado, la bajada más, bueno, esto no es la manera en que se hacen las cosas, y a la vez cierta especie de empatía con cada una de las procedencias de cada una de las personas, ¿no? También Wanda hacía antes énfasis en las distintas inserciones de clase de nuestros alumnos, ¿no? Ahora, también aparecen preguntas con respecto al excesivo relativismo, ¿no? Me gustó esto de que decía Julio, de que Sócrates es como una especie de Quijote contra los molinos del relativismo. Porque también es peligroso eso, que vamos a adecuar una enseñanza o una estrategia de enseñanza para los pobres, otra para las distintas maneras de ser. O sea, también esas palabras, si uno las lleva para otro lado, obviamente estoy haciendo una operación de estilización, pero bueno, es un poco lo que hacemos en filosofía, extremar las consecuencias de las afirmaciones. Pero de alguna manera suena, el contexto en algunas ocasiones no es la solución. Vieron que parece ser uno de los peores vicios contemporáneos, es sacar de contexto a alguien. Oh, me sacaron de contexto, o siempre hay que verlo en el contexto. Yo a veces me rebelo contra eso, en plan quijotesco, y digo, no importa ningún contexto. Si es pobre, si es mujer, si es trans, si es musulmán, no importa nada. O sea, tu relación como docente tiene que ser igual con todos. Yo sostengo algo de la vieja igualdad que termina siendo algo también importante en esta situación.
Ahora, ¿cómo lo compatibilizás un poco con las resistencias del alumno contemporáneo a estas estrategias de formación? Porque si esto parecía violento en alguna época pasada, esto no, hoy en día en muchos casos es intolerable. Y que vos te metas con las creencias de alguien en general es algo peligroso. Miren pregúntenle a Sócrates, ¿no? Si no era peligroso. Pero desde el punto de vista de lo que sería por ahí estoy estilizando un poquito, ¿no? Un alumno de la generación de cristal contemporánea, parece que habría que tratarlo como con algodones, porque si no se deprime o se va o no sé qué, en ciertos momentos, curtite, ¿no? La solución a veces es medio violenta, como decir, esto es algo que hay que desaprender. Y no me interesa si es parte de tus creencias, el método Zorzoa, o no sé cómo era eso que decía Juan, parte de tus creencias básicas que son fundamentales para la vida, no me interesa. O sea, objetivamente yo entiendo que para que vos puedas hacer trigonometría como a mí me gusta, que sería la mejor manera de hacer trigonometría, eso lo tenés que dejar, por más que estés enamorado. Entonces, la idea de enamorarse de las propias ideas, incluso para el docente es un problema, ¿no? Es decir, dejando de lado esto de que es imposible dejarlas verdaderamente a un costado, la cuestión es qué hacemos con ellas. ¿Son el punto de llegada y la clausura de cualquier conversación posible? ¿O son la revisión de las ideas es siempre un punto de partida y siempre muy necesario para poder avanzar en una conversación auténtica, ¿no? Con los alumnos, una conversación de enseñanza-aprendizaje auténtica? Si no, no veo ninguna virtud cognitiva en esto que hace Sócrates. Es pura violencia gratuita, ¿no? Como si fuera tan inseguro que necesita andar riéndose de cualquier persona, haciendo este actina para ridiculizar a este pobre adolescente que recién está arrancando, que no tiene nada firme como creencia, y va Sócrates ahí a demolerlo. O sea, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuáles serían, una pregunta o algo para poner el foco podría ser eso, ¿no? ¿Cuáles serían las virtudes cognitivas? Acá Sabrina dice, brindarles herramientas para la vida. Ahí me corrige Juan Sorcarto. Brindarles herramientas para la vida, herramientas que él solo va construyendo, no impuestas. Todas las certezas son falacias. Bien, hay un punto ahí que parece interesante, ¿no? y que también es muy socrático. Como si fuera, lo pienso con respecto a lo que decía Ana, y yo creo que, para simplificarlo, no creo que la misión de esto sea construir un espacio purgado de creencias, sino que sería no te enamores de tus propias creencias. Primero porque no son tuyas, las creencias son como virus, ¿no? Crees algo y mañana crees otra cosa, tampoco es. Y las palabras también tienen que ver con eso, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué haces con las creencias en el curso de tu práctica educativa? También puede pasar que si uno es excesivamente respetuoso, no pasa nada en esa aula. Nadie va a prender la cámara nunca. Si vos sos demasiado respetuoso, no corregís nada y le decís a todos, muy bien, esa es tu opinión, se abre la cámara a otro y dice algo, muy bien, porque esa es tu opinión, y después hable otro y dice, muy bien, porque esa es tu opinión, y yo no me meto con ninguna de las opiniones porque no quiero ejercer violencia contra ninguno, porque hay que cuidar al alumno y porque no se tiene que sentir mal. ¿Qué queremos? ¿Tranquilizar personas o ser docentes? Porque a veces es importante eso. No, pero hay que tratar de no maltratar. Esto es maltrato, ¿sí? Démosle el nombre que tiene. Es agresividad, es violencia docente. Este momento de Sócrates es violento. Violento, no es pegarle, no es insultarlo, pero es violento, porque te estás metiendo con las creencias de alguien. ¿Quién sos para meterte con las creencias de alguien? ¿No? Entonces, haciéndonos cargo de que esto es agresivo y es violento, en un sentido sublimado, ¿no? Obviamente, no es un ejercicio gratuito de violencia, sino que parece que es una violencia que tiene un fin, y que el fin sería llevarlos a desaprender obstáculos epistemológicos para su práctica. La idea no es burlarse de cualquier creencia o pegarle a las personas por deporte, sino parece que tiene que ser, los esfuerzos tendrían que estar orientados para que esto funcione en aquellos puntos más sensibles que habría que desaprender. Sin embargo, no deja de ser siempre un ejercicio muy riesgoso, ¿no? Hay cursos que te pueden llegar a condenar y crucificar por esto, ¿no? Se está metiendo con la... Yo no vine acá a hacer religión ni nada, yo vine a hacer filosofía, me han dicho en un par de veces, ¿no?
como si fuera verdad o como si fuera verdadero o falso lo que uno cree, no sé qué, no respeta las convicciones de los alumnos, podría haber dicho alguien, ¿no? Bien, sí, si alguien se tiene que ir, por supuesto, no hay ningún problema. Después quizás la grabación está disponible y la compartimos, por si no se quiere perder nada. Igual ahora estamos como llegando al final de nuestra conversación. Me callaría un poquito más a ver si hay gente que quiera ir para algún lado, en el sentido de aportar algo más, retomar algo de lo que dijimos, quejarse por alguna de las consecuencias que hemos sacado de algunas opiniones que quizás no han sido las más adecuadas a lo que las personas dijeron, en fin. Muy bien, entonces, esto parece socrático también en el sentido de que, entonces, ¿qué me llevo de acá? ¿No? ¿Cuál es el souvenir? ¿No? Porque así de problemático levantamos polvareda y después no nos quedamos con nada. ¿Cómo es? Bueno, al menos como para no caer en ese... A ver, ¿qué dice Flavia? Creo que muchas veces nos sentimos violentados en cuestiones cotidianas cuando alguien nos cuestiona o refuta aquello que creemos. Yo sacaría muchas veces, yo diría siempre te sentís violentado cuando alguien cuestiona tu creencia. No depende de tu sensibilidad. Si vos tenés una creencia y alguien se mete con tu creencia, eso es violencia. De vuelta, ¿no? Especificamos. Nadie sacó ningún arma, nadie está insultando directamente al otro, sino que en todo caso, si aparece algo parecido a algún tipo de ridiculización, tiene como fin, en definitiva, que el sujeto no se enamore de sus propias creencias y esté dispuesto a revisar algunas de ellas, poniéndolo de la manera, a esa violencia nos referimos, ¿no? Ningún tipo de violencia física o verbal estándar entraría dentro de lo que estamos llamando violencia un poco provocativamente. Sería algo así como que es parte de lo mismo, no se puede hacer la socrática sin ser violento. Si vos no querés ser violento, entonces quizás sacando todas estas consecuencias y teniendo en cuenta las comillas a la palabra violento, quizás si no sos un poco violento, no podés ser docente, o no podés ser un buen docente. Quiero dar vuelta a la cuestión, y quiero como terminar con una afirmación todavía más provocativa, que es que si no sos un poco socrático, tu curso no va a funcionar. Y dentro de las virtudes cognitivas que uno podría marcarle a esta violencia socrática, como para decir, bueno, al menos algo de todo eso, obviamente dicho con la delicadeza del contexto, tratando de ser lo más suave posible, pero sin ahorrar en reflexión sobre creencias que no están bien, y sin decir, bueno, está bien, pero en definitiva esa es tu opinión y esta es la mía. Si uno tuviera que encontrar un principio racional de todo eso, sería que no toda opinión vale. No toda opinión vale. Esto es algo que es absolutamente antirrelativista. Uno dice, bueno, pero ¿en qué sentido? ¿Quién lo dice? Sí, bueno, está bien, yo como docente lo digo, para tal cosa y enseñar tal otra, no toda opinión vale. Ahora, eso es violento, porque la gente quiere que su opinión valga, siempre, y nosotros somos parte de la gente. Entonces, cuando alguien dice que lo tuyo no es tan válido, ya surge un conflicto, y ya aparece el agón en la esfera de la verdad, el círculo de la verdad borgiano. Parece que no es tan circular, y parece que no están a la misma distancia, o al menos no. Parece que hay fracturas, quiebres, grietas, ¿no? Por hablar de una palabra un poco más actual respecto a esto. Entonces, virtudes cognitivas de esto, yo diría, por un lado, si vos hacés la socrática con el arte, porque es arte esto, es de manera artística tenés que encontrarlo, no es un método. Si vos hacés la socrática, es la única condición de poder armar una conversación intensa y comprometida con tus estudiantes, y no una simple charlita irrelevante. Si vos no hacés la socrática, charlita irrelevante. Vale lo de él, vale lo de él, vale lo de ella, terminó la clase. No te van a dar bola, o sea, no te va a funcionar bien el curso, no te van a prender la cámara, como decíamos antes, ¿no? Otra virtud sería
el valor de la libertad en la conversación. Lograr construir un espacio en el que dentro de las normas mínimas de respeto básicas se pueda decir cualquier cosa. Eso se agradece cuando uno es alumno y eso vitaliza a cualquier profesor. Mirá el debate que surgió en mi clase. Yo he dicho con orgullo eso algunas veces. Mirá lo que estuvimos discutiendo en clase, esto, y en la escuela, ponele, o en la universidad, o en donde sea que estudies o que enseñes. Como si, bueno, el valor de la libertad de expresión individual es fundamental en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, y es un horror si hay un espacio construido de manera tal que solo se puedan decir algunas cosas y no otras, ¿no? Desde el punto de vista de los criterios básicos de convivencia, no vamos a... En fin, ya se sabe, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Dentro de la tolerancia es fundamental, ¿no? Y desde el punto de vista también de una especie de simetría normativa de la conversación, no solo como un valor casi ético, sino también como para lograr armar un espacio verdaderamente simétrico y donde la desigualdad metodológica en la que el profesor se pone un poco a sacarle contradicciones a las opiniones de los alumnos o decir, pero si todos piensan así, ¿qué pasaría entonces? Ese tipo de operaciones que hacemos un montón y son muy socráticas en ese sentido, apuntan en el fondo al reconocimiento del individuo, de la posición del individuo cuando se pone a pensar autónomamente y se pone a revisar incluso las creencias que tenía más alojadas en lo más íntimo de cada uno de los corazoncitos de cada uno. Desde el punto de vista cognitivo también resaltaría otro rasgo muy importante de estos textos que también tiene que ver con un proceso de enseñanza en el que lo que se privilegia no es la transmisión de nociones, como si lo fundamental de un texto o de una clase fuera una serie de conocimientos, como decía Juan antes, que ponemos en un tupper, sino sobre todo un proceso, una elaboración, y no tanto un resultado. Lo digo un poco mejor, no poner el énfasis en el resultado, sino más bien antes en el proceso, y donde quizás no importa tanto lo que vos opinás, sino la manera que tenés de justificarlo y defenderlo en el curso de una conversación libre con otro sujeto, ¿no? Y donde el profesor eso lleva tiempo, Gabriel. Mucho. Digamos, construir con los chicos dentro del aula, porque muchas veces en una clase no se logra tampoco, sino que nos lleva mucho más tiempo, y ver ese proceso, esos logros, acercarse a esos conocimientos, fuese de cualquier espacio, ¿no? Es muy interesante. O sea, realmente este arte socrático, si muchos docentes lo conociesen, o sea, si lo pudiesen poner en práctica más allá del espacio curricular que estén trabajando dentro del aula, enriquecería muchísimo. Disculpa la interrupción, pero no me la aguantaba un ratito, quería No es interrupción, esto es conversación, así que gracias por la interrupción, te debería agradecer. Pero eso, nomás sería eso. Sí, lleva muchísimo tiempo y es difícil. Nadie dijo que era express, justamente. Si fuera software sería algo express, te sale ahí, paso 1, 2, 3, el algoritmo te lleva al resultado. Sino que acá es como construir de cero un camino en el que en el fondo no tenemos mucha idea de a dónde va. La idea es como, vamos por un camino y deberíamos tratar de estar todos con la humildad necesaria como para poner a las creencias de lado, ¿no? Porque verdaderamente no sabemos cuál de ellas es verdadera, y algunas de ellas son muy perjudiciales a la hora de poder desarrollar o transitar ese camino de manera, lo más beneficiosa posible para la relación de las personas, ¿no? Sí. Muchas veces también eso nos lleva a nosotros a pensar, a los docentes, cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes, de pronto de este camino que habíamos pensado planificando, ¿no? Llevarlo adelante, y cómo toma un viraje diferente a partir de la experiencia concreta en la práctica de la enseñanza, ¿no? En sí. Y nos invita a volver a pensar y a replantearnos, ¿no? Inclusive tomando decisiones en el propio momento en el que se está llevando, la enseñanza en sí, pero también esa conversación con un otro, con una otra, que enriquece
no solo el aprendizaje que se va dando entre los pares, sino también el del docente, ¿no? Que llegar a comprender cómo el otro está haciendo ese proceso. Realmente abre mucho y nos permite pensar a partir de esas experiencias. Creo que tiene el arte socrático tiene diferentes aristas o puntos, digamos, que nos permite a los docentes trabajar con, digamos, con mucho respeto en cuanto al pensamiento del otro, y eso cómo enriquece a los demás, inclusive a nosotros mismos. Muchas veces la manera de conseguir ese respeto es inicialmente cierta falta de respeto metodológica, de vuelta a todas comillas, que parece ser importante que uno como docente inaugure, porque sola no sale, estamos en tiempos... Que irrumpe al otro y lo marca y lo lleva justamente a pensar de nuevo, romper estructuras, ¿no? A veces, en ocasiones, para dar lugar a algo nuevo. Sí, si uno piensa en esos docentes que fueron referencia para uno, muy probablemente sean los más socráticos de todos. Esos que te transformaron la vida no llegaron y dijeron, bueno, las opiniones de todos valen lo mismo. Entonces, si vos dijiste eso, está muy bien. Y vos dijiste eso y está muy bien, y todo está bárbaro, ¿no? Parece que no son así. O bueno, quizás me equivoque, pero al menos en mi lista, en mi decálogo, no sé si tengo 10, pero en mi top 3 de docentes, los 3 fueron desagradables en alguna medida. Fueron muy desagradables y los llegué a odiar por momentos. Pero después de ese odio inicial, bueno, fueron personas verdaderamente transformadoras que me enseñaron que nada, no sé, lo que vos pensás, en el fondo es irrelevante, ¿no? Es horrible decirlo así, pero desde el punto de vista de la búsqueda conjunta de un tipo de aproximación al saber de la que trajiste, naturalmente, porque si no, naturalmente cada uno... Irrumpe, darnos cuenta que lo que creíamos saber realmente no era así, y entonces, o sea, ¿dónde da lugar el aprendizaje? Justamente cuando hay algo diferente también. Entonces, algo de esto de pronto tiene que ser violento, si se quiere, ¿no? En términos de... Porque si no, ¿cómo se construye ese aprendizaje? En términos... si no, ¿cómo se construye? ¿Cómo se logra? Si no hay algún opuesto, ¿no? O no sé si del todo opuesto, pero de pronto que hay algo que sea distinto, diferente, y que me permita llevarme a algo que es nuevo para mí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera agregar algo, quizás, a modo de cierre? Y si no... bueno, sí, dejo un poquito más de espacio. Ahí si alguien quiere prender y decir algo, totalmente bienvenido, bienvenida. Si no, muchas gracias por todos los saludos que hay en el chat. Disculpen por ahí la brevedad o la desprolijidad en alguna presentación por ahí que hice demasiado rápido, pero el objetivo era que pudiéramos compartir una conversación, que es lo que terminó sucediendo, y estoy muy contento por eso. Así que muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Lidia. Y todos los comentarios. Gracias a todos por conectarse, por el interés y por la onda que le pusieron a la actividad. Y bueno, nos vamos con estas inquietudes y que no nos abandonan nunca, pero nunca está mal poder compartirlas, charlar y reflexionar en definitiva sobre lo que hacemos, porque eso sin lugar a duda nos hace mejores docentes, ¿no? Si uno va revisando, es como un básico. Si uno no revisa sus propias prácticas, si uno no es socrático y despiadado consigo mismo, no sé, es más un predicador que un docente, ¿no? Podríamos decir. Bien. Bueno, muchas gracias. Ana, tengo esta duda. ¿La manito quedó levantada o querías decir algo y yo seguí? Había quedado levantada. Perfecto. Si no, no le di ni pelota a esa manito. No, bueno, me quedo tranquilo, entonces duermo tranquilo. Bueno, gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento y bueno, muchas gracias por la participación. Saludos.